Hola de nuevo, yo soy Yancy, gracias por la espera, ahora les traigo nuevos capítulos de Nuestra Rosa de Guadalupe, espero los disfruten. Antes de comenzar, te invito a le des me gusta y compartas. Una última cosa, el capítulo 21 tuve que dividirlo en dos partes ya que es muy largo, y si lo ponía completo, me iba a quedar muy larga la edición. Ahora sí, comencemos con la lectura. Capítulo 20. Habían pasado unos días desde el día de la pelea con Diana. Era el día en que Kaelus regresaba a las reuniones del gabinete después de mucho tiempo. Estaba preocupada, pero, por otro lado, emocionada. Era la prueba de que su enfermedad mental, que venía padeciendo, se había curado en cierta medida. Estaba ocupada temprano en la mañana con mi mayordomo Uros y la doncella Cleris. Pondré todos los documentos necesarios en esta bolsa. La medicina de emergencia está en el bolsillo interior de la ropa exterior. Si tienes prisa por encontrarme, por favor sal de la reunión de inmediato. Estaré esperando. A mi pedido, dijo Kaelus con una risita. Es como poner a un bebé en el agua. Ja ja ja, lo siento. Un traje de color gris oscuro, cabello largo plateado cuidadosamente atado. La apariencia de mi favorito, a menudo representado en el original, se reprodujo frente a mis ojos. Las lágrimas brotaron por alguna razón. Estoy listo. Fresco y hermoso. Mi favorito era el más guapo del mundo. Como decidí ir a la sala de conferencias con Kaelus, estaba vestida formalmente. Sin embargo, lo decoré lo más simple posible para que mi existencia no se destacara más que Kaelus. Hasta el punto en que la gente pensaría que no era una esposa sino una secretaria. Pero eso era exactamente lo que pretendía. Eso era suficiente para mi papel hoy. Frente al Palacio del León donde se llevaba a cabo la reunión del gabinete. El carruaje con el emblema del marqués se detuvo. Afuera del palacio, había gente que pasaba su tiempo libre antes de que comenzara la reunión. Tan pronto como abrí la puerta del carruaje, escuché un zumbido. De ninguna manera, ¿era cierto el rumor? ¿Ha vuelto realmente el marqués? Ah, estoy aliviado. En serio. Traté de acercarme a Kaelus con una cara casual. Todos están sorprendidos. El dedo de Kaelus tocó mi mano ligeramente. Cuando se bajó por completo, caminó directamente a la entrada del Palacio del León. Lo seguí con un velo sobre mi rostro. Originalmente, era el emperador quien presidía la reunión del gabinete. Pero el emperador renunció con el pretexto de las lecciones políticas del príncipe heredero, por supuesto, se reveló la verdad. Por lo tanto, el presidente de la reunión era el príncipe Helios. No habrá una discusión importante en la agenda de hoy. No sé si hay una agenda repentina. Sí, y no menciones la profecía que te dije de antemano. Lo tengo. Kaelus y yo caminamos por el pasillo e intercambiamos brevemente unas palabras. Todavía quedaba tiempo. Sin embargo, Kaelus no parecía tener ninguna intención de relajarse afuera. Tan pronto como llegó frente a la sala de conferencias, se volvió hacia mí. Entraré. Está bien, esperaré aquí. Aunque había un espacio separado para que se quedaran las secretarias, decidí no hacerlo. Si Kaelus tenía dificultad para respirar o mareos, tenía que correr de inmediato. Me paré tímidamente junto a los guardias. No sabía cuánto tiempo más tendría que estar así. Aún así, estaba dispuesta a soportarlo. Después de un rato, Helios rodeado de guardias apareció con el sonido de pasos. Siguiendo a las corteses escoltas, también incliné la cabeza hacia abajo. De repente, la sombra se detuvo frente a mí. Por favor, pasa de largo. Por favor. Ah. Un suspiro grotesco. Sin embargo, Helios no fingió conocerme y fue directamente a la sala de conferencias. Uf. Me sentí un poco aliviada. La reunión del gabinete duró horas. El sirviente real que me reconoció se acercó y preguntó: ¿por qué no se toma un descanso en el salón por un rato? No sé cuándo terminará la reunión. Está bien. Esto es más cómodo. Pero... El sirviente parecía preocupado, y pronto aceptó mi deseo y se retiró. De hecho, a menudo había casos en los que un secretario de la nobleza hacía esto. Sin embargo, esto rara vez lo hacían los propios aristócratas.
así que quise quedarme callada sin revelar mi identidad. Sin embargo, vayas donde vayas, hay gente que quiere mover a la gente que se queda quieta. ¿Es, por casualidad, la marquesa Estia? Otro se acercó con cuidado, lo que me hizo suspirar por dentro. Así es. La forma en que hablé fue cortés, pero todo mi cuerpo estaba lleno de aire enérgico. Entonces la otra persona se encogió aún más. Siento interrumpir. La baronesa Potos me dijo que le entregara esta carta. Barón Potos. En el original, era uno de los extras aristocráticos que acababa de recordarme por su nombre. Pero la razón por la que recordaba el nombre no era por el original. Hubo un momento en que la novela terminó y después de que Caelus murió, trabajé al azar para ganarme la vida hasta que regresé. No tenía deseos de vivir, pero no tenía el coraje de morir por mi cuenta como Caelus, así que soporté la vida sin sentido. Al mismo tiempo, a pesar de la pérdida de mi favorito, recopilé frenéticamente las historias de fondo de Helios y Diana. Hubo un incidente que se escuchó en medio de eso. Un buque mercante propiedad del barón Potos fue hundido por una tormenta. Numerosos nobles invirtieron en el comercio de bienes transportados por barcos mercantes y perdieron mucho dinero. Sin embargo, el mayor problema fue que la familia del barón, que se enteró de la noticia antes, se escapó por la noche. Qué famoso fue el vuelo nocturno del barón Potos, lo escuché tantas veces que me salió una costra en la oreja mientras lavaba los platos en una familia noble. La familia del barón estaba formada por una baronesa, su hijo y su hija, además del propio barón. En particular, Dioque, la hija del barón, estaba ocupada yendo y viniendo al palacio imperial como ayudante del barón. Sin embargo, Dioque tenía un propósito separado para seguir al barón. La verdadera intención del barón Potos era poner a Dioque en los ojos del príncipe heredero, en lugar de la princesa Diana, cuya posición se vio sacudida. Sin embargo, su ambición se hundió con el hundimiento del barco mercante. No había oído hablar de ellos desde entonces. Si es para el marqués Caelus, lo tomaré por ahora. Él te dará una respuesta más tarde. Oh, gracias. El sirviente pronto desapareció. Miré la carta en mi mano por un momento. Un mensaje del barón Potos. No importaría porque Caelus me permitió mirar la mayoría de las invitaciones primero. Llegué a poca distancia de la sala de conferencias y abrí el sobre en silencio. Había una cadena de retórica, pero es simple de resumir. Vamos a comer juntos. En comparación con las invitaciones que se habían recibido de innumerables aristócratas, era una invitación a cenar que no era muy especial. Esta vez, sin embargo, decidí no ignorarlo a mi discreción, sino escuchar la opinión de Caelus por ahora. Porque tenía que pronosticar que su barco mercante se hundiría y los inversores perderían mucho dinero. Si aprovechara este punto, era posible que pudiera hacer que la situación fuera favorable. El barón Potos. En primer lugar, tendría que investigar los detalles del barco mercante. Pronto la puerta de la sala de conferencias, que había estado bien cerrada, se abrió de par en par. La primera persona en salir por la puerta fue el príncipe Helios. Lo miré a los ojos por un momento. Pero acabó de pasar de largo. Poco después, con los cansados aristócratas saliendo de la larga reunión del gabinete como fantasmas. Mi favorito, que caminaba despacio, abandonó la sala de conferencias al final. Me apresuré. Caelus. Estia. Caelus me miró con una mirada bastante exhausta. Ah, así era como se sentían los padres cuando veían a sus hijos que tomaron el XAT durante horas. Las lágrimas brotaron. Debes haber tenido un momento difícil, ¿verdad? Volvamos. Sí, creo que me gustaría descansar. Rápidamente tomé el maletín que Caelus tenía en la mano. Debía regresar a casa rápidamente antes de que su fuerza mental cayera al suelo debido a una fuerte disminución de la fuerza física. Tenía prisa, así que mi cuerpo seguía saliendo primero. Agarré la mano de Caelus, que caminaba lentamente, sin darme cuenta. Oh. Lo dejé ir reflexivamente. Los ojos morados de Caelus se entrecerraron. ¿Qué ocurre? Oh, lo siento. Sin darme cuenta. Incliné la cabeza avergonzada. En el centelleo del silencio, Caelus dijo: creo que necesito ayuda. Dudé de mis oídos. Levanté la cabeza. Sus habituales ojos secos me miraron fijamente. Extiende tu brazo.
¿Es esto un sueño o la vida real? Kaelus me pidió que extendiera mi brazo primero. Creo que había demasiados días de suerte en estos días. ¿Podía una fan ser así? Se cree ampliamente que un maníaco no podía ganar la lotería. O, tal vez fuera porque esto era una novela, no una realidad. Por eso no se aplicaba la ley del autor. Ya veo. Supongo que es por eso. Sí. Hice mi mejor esfuerzo para que mi voz no temblara. Se colocó un peso tibio sobre mi brazo que vacilaba. Temperatura corporal fresca, cálida y emocionante. Vamos, Kaelus. Seguí el ritmo de su ritmo lento. Una extraña sensación que parecía haber ralentizado incluso el flujo del tiempo. ¿Estoy respirando? ¿Estoy avanzando? Una sonrisa se extendió naturalmente dentro del velo que cubría mi cara. Incliné mi cabeza ligeramente y oculté mi expresión por completo. El carruaje del marqués esperaba con anticipación frente al Palacio de León. Kaelus se apoyó en mi brazo y subió con cautela al carruaje. Duerme un momento. Mi favorito cerró los ojos con una respuesta entrecortada. Pasé mi brazo desapercibido por él. El peso aún persiste como una alucinación. Uf. Debería calmarme primero cuando llegara a casa. Después de regresar a casa de la reunión del gabinete, Kaelus tuvo que descansar todo el tiempo. Por lo tanto, la carta sobre el barón Potos no se recibió hasta el día siguiente. Cuando estuve en el Palacio de León ayer, el sirviente me lo dio. Le entregué la invitación a cenar del barón en un sobre. Sentado lánguidamente en el sofá, recogió la carta con un movimiento poco sincero. ¿Cenar? ¿Por qué me estás mostrando esto? No era de extrañar que se estuviera preguntando. Esto se debía a que había rechazado la mayoría de estas invitaciones. La condición de Kaelus también era preocupante, y también había una razón por la cual la intención que invitaron era demasiado obvia. En resumen, no había necesidad de forzar con la reunión que no era muy productiva. La invitación a cenar del barón Potos fue similar a primera vista. Así que le revelé las circunstancias ocultas a Kaelus. Es un poco especial esta vez. Sabes que el barón Potos posee un barco mercante que navega hacia otro país, ¿verdad? Sí, pero... el barco mercante se hundirá. ¡Wow! Kaelus se incorporó ligeramente de su cuerpo inerte. Y yo seguí. No sé la fecha exacta, pero en el próximo año, el barco mercante enfrentará una tormenta y se hundirá. Los aristócratas que inviertan en su barco mercante perderían mucho. Debe ser lo mismo para el propio barón. Sí. El problema es que la familia del barón, en vez de saldar sus deudas, huye. Kaelus me miró de una manera ridícula. Es una persona que ni siquiera tiene la decencia básica. Sí, pero si lo conoces y averiguamos de los inversores, podemos salvar a las personas que sufrirán si no podemos evitar que el barco mercante se hunda. Pero sacudió la cabeza con entusiasmo. Todo el mundo tiene que asumir los riesgos de invertir. No tienes que usar tu profecía para detenerlo. Como era de esperar, mi favorito era frío. No es como si hubiera dejado de admirar ese frío encantó. Al final, me encogí de hombros y confesé mis verdaderas intenciones. Tienes razón. Seré honesta contigo. Quiero obtener información de los inversionistas que tiene el barón Potos. Creo que puedes usarlo a tu favor. Solo entonces la expresión de Kaelus se relajó ligeramente. ¿Era eso lo que querías decir? De hecho, no hay excusa para impedir que la gente invierta en barcos mercantes. Ni siquiera puedo decir que vi una profecía. Habrá gente que perderá dinero, pero a mí me basta con saber quiénes son los inversores. Pensó por un momento con los ojos bajos, y pronto levantó ligeramente las comisuras de la boca. Aceptaré la invitación. No es difícil. Puedes responder que iré. Gracias. No pensé que lo aceptarías tan pronto. No pude evitar estar genuinamente agradecida. No olvidaré tu ayuda, Kaelus. No tienes que agradecerme tanto por todo. Porque recibí mucha ayuda de ti. Murmuró como un suspiro. Pero ya estoy en el nivel máximo de emoción. Gracias por ser tan útil. Lo digo en serio. Con mis palabras que no escondían mi alegría, Kaelus desvió la mirada.
¿No es lindo? Ese favorito de corazón frío no es bueno para decir gracias. Fue una comida sencilla, así que menos de 3 días después de intercambiar cartas, Caelus y yo nos sentamos a la mesa del barón Potos. Oh, es un honor tenerlo aquí, Marqués Caelus. Los varones nos saludaron arrastrándose hasta el punto en que pensamos que era una exageración. No, para ser exactos, Caelus. Cuando entré en esta mansión y vi la actitud de esta familia, me di cuenta con certeza. El verdadero propósito de su intento de invitar al marqués, o Caelus, a cenar era presentar a su hija, Dioque. Ah. Estaba sin palabras. Era una invitación a cenar que pedí, pero era muy desagradable. Recordaba que el barón Potos era tan desagradable con Helios antes de que regresara y trajera a su hija. Pero esta vez no era Helios, era Caelus. El dicho de que la personalidad no iba a ninguna parte era correcto. Debí haberme visto muy rara porque era la esposa plebeya del marqués. Pensé que tenía un lugar en la sociedad a mi manera, pero, sin embargo, siempre había personas que me menospreciaban. Incluso Diana, la princesa heredera plebeya, me menospreciaba. Ahora que me habían tratado así, no podía simplemente comer. Prepárate para rascar lo que quieras con una sola reunión hoy, barón Potos. Dioque, que fingía ser inocente, agarró brillantemente el dobladillo de su vestido y dobló las rodillas. Me alivia verle recuperado, Lord Caelus. Por favor, disfrute su tiempo con nosotros. Caelus era de hecho el hombre más genial del imperio. Dioque solo estaba mirando hacia abajo con una mirada fría. Fuimos guiados por la baronesa y nos dirigimos al glorioso comedor. Tal vez fuera porque era una casa que tenía un negocio muy rentable, pero simplemente tiraron dinero por todas partes en la casa. Eso ni siquiera se acercaba a los ingresos de Caelus, propietario de la finca Ilion. Cuando nos sentamos a la mesa, las criadas llevaron rápidamente los platos. Los varones hablaron de sus asuntos personales y de su estado reciente. Dado que el propósito del evento era, ¿qué tal mi hija como segunda esposa? Parecía estar tratando de entrar en una atmósfera ligera tanto como fuera posible. Me alegró mucho saber que estaba de regreso en la reunión del gabinete, Marqués. Sí. Ahora parecía tener una buena mente, así que nos sentimos aliviados. El varón y la baronesa hablaron con mucha ternura. Pero mi favorito preguntó en un tono muy profesional, después de levantar la cabeza casualmente una vez. Por cierto, ¿cuándo partirá el próximo barco mercante? Oh, nuestro barco mercante, quiere decir. Los varones se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Caelus. Si compro los bienes con dinero de inversión y los envía, ¿se irán pronto? No creo que la fecha exacta de salida se haya decidido todavía. Una respuesta tan descuidada no funcionó para Caelus. El varón logró sonreír avergonzado. Lo siento, sí. Todavía no tenemos todo el dinero. Pero no tiene que ser impaciente. Marqués, no ha pasado mucho desde mi último viaje. La baronesa añadió rápidamente. Dioque trató de interrumpir adecuadamente el tema de conversación. Ahora que lo pienso, se ve un poco más delgado que antes. Oh, no es un mal comienzo. Vamos, Dioque. ¿Es eso así? Una respuesta brusca. Vaya, señorita Dioque. Creo que has fallado. Caelus me pasó la pelota. Estia, ¿no dijiste que estabas interesada en el barco mercante de los Potos? Oh, sí lo hice. Wow. Estoy tan feliz de tener un compañero que está sincronizado. Miré al varón con una sonrisa. Me sorprende que aún no haya recolectado todo el dinero. Entiendo que la inversión del varón en barcos mercantes es bastante solvente. Bien. Solo entonces el varón se dio cuenta de que yo tenía la iniciativa en esta reunión, no Caelus. Después de intercambiar significativas miradas con la baronesa. De hecho, en términos del tamaño de los fondos, nos hemos reunido en torno al mismo nivel que nuestra última salida. Pero nos tomaría algo de tiempo porque el proyecto que estamos planeando es más grande. ¿En serio? Sí, buscamos reclutar nuevos inversores, así como aquellos que han invertido de manera constante. ¿Está interesada la marquesa? Ante la pregunta del varón, me sonrojé tímidamente como si me hubiera atrapado en mis pensamientos más íntimos. Escuché que queda mucha ganancia neta. Ja ja ja, eso es solo molestar.
El varón estaba tratando de atraerme a una nueva inversión, una presa, y yo estaba tratando de obtener información sobre los inversores de él. Vamos a esconder nuestros verdaderos sentimientos y lanzar el anzuelo para conseguir lo que queremos. Si la señora invierte, le daremos al menos el doble de ganancias. ¿Oh, los negocios funcionan como usted quiere? Duplicar el resultado final es como un sueño. Incluso en los tiempos modernos, las transacciones con garantía de ingresos eran fraudulentas o ilegales. Tenías que aplicar el freno una vez aquí. Cuando regresé, la baronesa se unió a la guerra. Eso significa que es un negocio seguro. Y si es un aristócrata de alto rango como un marqués, se lo merece. Bien, entonces, solté el final de mi discurso como si dudara. Luego me volví hacia Caelus. Caelus. Bueno, la inversión es. Haz lo que quieras. Agregaré más si no es suficiente. Los varones parecían bastante sorprendidos. Parecía bastante extraño que Caelus me apoyara firmemente. Solo había una persona aquí que no era feliz. Vio que tenía una mirada amarga en su rostro. Creo que querías que fuéramos una pareja escaparate. El hijo de la pareja de varones, que había estado callado todo el tiempo, finalmente intervino. Cuanto mayor sea el capital inicial, mejor. Tiene que invertir mucho dinero para obtener una gran ganancia. Bien. Resoplé por dentro, fingiendo estar preocupada. Antes de regresar, creo saber por qué estos nobles se escaparon de noche. Recaudaron fondos altos y enviaron su barco mercante, pero se hundió en el agua y su hija no era la princesa en lugar de Diana. Dado que el barco mercante había desaparecido por completo, simplemente se perdió. De todos modos, no quedaba nada, por lo que no importaría si lo tiraban todo y huían. De todos modos, no tenía un buen corazón para contarles los desastres inminentes. Pongámosle fin y ciñámonos a mi propósito. Vale la pena pensar en invertir mucho dinero. Por cierto, varón Potos. Cuando hablé en voz baja, la parte superior del cuerpo del varón se adelantó. Sí, adelante, marquesa. ¿Puedo saber qué tipo de personas invirtieron en su barco mercante? Creo que estaría bastante interesada si alguien confiable hubiera invertido. A ver cómo reacciona el varón. ¿Oh, los nombres de los inversores? Preguntó el varón en lugar de avergonzado. Correcto, dijo que la cantidad de dinero que recaudó es similar a la última vez, así que me pregunto si los inversores son las mismas personas. Bueno, está pidiendo información bastante sensible. El varón puso los ojos en blanco y miró a la baronesa. La baronesa también se mostró renuente. Algunos de los inversores me pidieron que no los identificara. Si no queremos perder nuestra credibilidad, no podemos evitarlo. Era más difícil de lo que pensaba. Pero si eras un hombre de negocios, tenías que poner una barrera como esta. Manzana podrida. Por lo tanto, se preparó un arma más fuerte para romper este muro de hierro. Si me proporciona información, invertiré una cantidad de la que no se arrepentirá. Por supuesto, haremos todo lo posible para asegurar la información. Caelus añadió inmediatamente a mis palabras. Le garantizo lo que dice mi esposa. Oh, si no confía en nuestro compromiso de inversión, podemos hacer una preinversión aquí. Vaya. Oh, marqués. Los ojos de la pareja de varones brillaron. Mientras tanto, mi corazón se aceleró y apreté el puño en secreto. ¿Se enteró? Caelus me lo garantizó. ¿Cuál era uno de esos momentos en que las palabras hacían que la sangre se te subiera al oído? Quiero decir, nunca defiendes las garantías de otras personas. Pero mi favorito hizo lo difícil. Cael. Mi voz temblaba de emoción. Caelus solo levantó la copa de vino con una cara insignificante. Esa respuesta indiferente volvía loca a la gente. Eso era realmente malo. Impresionante. El varón Potos quedó muy complacido. Si el marqués Caelus lo dice. El hijo del varón fue instruido por el varón y se apresuró a salir. Y después de un rato, volvió con un sobredoblado. Realmente solo le daré el nombre, excepto por la inversión, Marquesa Estia. Oh, eso es suficiente. Las cosas fueron tan fáciles que me quedé estupefacta. Todo gracias al sólido apoyo de Caelus. Para ser honesta, no hice mucho. En primer lugar,
Caelus aceptó esta invitación innecesaria solo para mis necesidades. Recibí una ayuda indescriptible. El objetivo de mi vida de hacerlo feliz ardía cada vez más. Tenía que hacer mi mejor esfuerzo. De todos modos, después de que obtuve lo que quería, estaba bastante relajada. Lo único que quedaba era comer rico. Y que debía haber pensado lo mismo. Ahora que hemos terminado de hablar de negocios, creo que podemos hablar de algo ligero. La baronesa y su hermano también respondieron. Jaja, lo sé. Esto también es para celebrar la recuperación completa del marqués. Felicidades por tu recuperación. ¿No estás presumiendo a tu hija? Me tragué la risa por dentro y sonreí con dignidad por fuera. De todos modos, el arroz es inocente y estoy lista para comer deliciosamente. Que siguió hablando de esto y aquello para llamar la atención de Caelus. Pero cada vez, Caelus constantemente dio respuestas cortas de no más de 5 sílabas, decepcionando a los varones. Al ver la escena, de repente tuve muchos pensamientos. Ya habían pasado meses desde que me casé con Caelus. Antes de regresar, viví unos 2 años más después del final de la novela, así que, si no había un gran cambio, me quedaba un poco más de 1 año en el mundo. Por supuesto, ese débil varón Potos no sería el suegro de Caelus, pero esperaba que Caelus tuviera un lugar al que ocuparse después de que me fuera, aunque no fuera necesariamente Dioque. Bueno, Diana podría volver al corazón de Caelus. Pero hasta que ella se arrodillara sinceramente ante él y se arrepintiera, Caelus no tendría tanta sed como antes de estirparle el hígado y la vesícula biliar. Él la miraría con sentimientos más tibios que la primera vez. Francamente, tenía dudas. ¿Podía Caelus amar a una mujer que no fuera Diana? ¿No había un dicho así? No puedes olvidar tu primer amor hasta que mueras. Incluso si no es eso, la posición de Caelus en el trabajo original fue una trágica segunda protagonista que analizaba el amor que no se puede lograr para siempre. O incluso si se enamorara, intentaría encontrar una mujer que se pareciera a Diana en ese nuevo amor. Por supuesto, ahora que la novela había terminado, conectar a Caelus y Diana podía ser un poco improbable. Sin embargo, una vez que su imagen estaba en mi cabeza, también lo estaba Diana, seguía conectándola con Caelus. De ninguna manera era un buen hábito. Lord Caelus. Este soufflé es la especialidad de nuestro chef. Es muy bueno. Dioque trató de deslizarse incansablemente. Ya veo. Caelus también se aferró firmemente a las respuestas cortas. Lo siento bastante por ella en este punto. De hecho, Caelus era un hombre de aspecto dulce solo para Diana. Supongo que esta configuración no cambiaba. Pero, por otro lado, Dioque era verdaderamente una mujer valiente. ¿Cómo te atreves a seducir a un hombre que tiene un triángulo amoroso tumultuoso con el príncipe heredero actual y su esposa en el pasado, aunque sea un matrimonio por contrato, frente a su cónyuge formal? Cualquier otra cosa, al menos debería reconocer ese espíritu. Aproveché la oportunidad salvar a Dioque y terminar con la aburrida reunión. Tenemos que volver ahora. Perdí la noción del tiempo mientras hablaba. ¿Debemos? Caelus mantuvo un rostro frío e inexpresivo hasta el final, aunque sonaba muy bienvenido. El barón Poto se inclinó muy cortésmente hacia mí y Caelus, que se habían convertido en clientes de manos grandes. Los veré pronto, marqués, marquesa. Parece creer realmente que invertiré mucho dinero. Respondí con una elegante sonrisa. Sí, espero verlo de nuevo, varón. Cuando la puerta del carruaje se cerró por completo, suspiramos casi simultáneamente. Uf. Ah. El sonido me hizo reír. Hiciste un gran trabajo, Caelus. Más bien tú. Caelus negó con la cabeza. Bloqueó el ataque de ola de Dioque con una respuesta corta como un cuchillo, y parecía haber consumido su fuerza física sin ser visto. Le agradecí desde el fondo de mi corazón. Gracias por apoyarme frente a los varones. Gracias a ti, logré mi objetivo tan fácilmente que no podía creerlo. No es nada comparado con la ayuda que he recibido de ti. Oh, no te ayudé para obtener nada a cambio. Simplemente lo hice porque quería. Entonces digamos que soy igual. Sin perder, respondió Caelus. De alguna manera sentí calor dentro de mi corazón. Incluso si hablaba con tanta calma, podía sentir que él estaba realmente agradecido conmigo.
En lugar de abrir más la boca, le sonreí tímidamente. Los ojos morados que me miran también estaban ligeramente inclinados. Por tan poco tiempo, intercambiamos miradas sin decir una palabra. Pensé que mi rostro se calentaría si lo miraba por más tiempo, así que rápidamente cerré los ojos y busqué mi bolso. Oh, ¿dónde está el sobre que me trajo el hijo del varón? Oh, Jes. Ansiosamente fingí no conocer la voz de Caelus, que parecía algo abatida. El sobre que colocó silenciosamente en su saco. Estoy salvada. Puedo romper esta atmósfera extraña y cosquilleante con esto. No había detalles notables en particular en los nombres cuidadosamente escritos en los sobres. Le entregué la lista a Caelus. La lista de inversores es normal. Contiene todos los nombres de los nobles más poderosos de la capital. Has pasado por mucho, es una pena. Negué con la cabeza suavemente ante sus palabras. Pero no sufrí por nada. Sabemos quiénes son las otras personas que no invirtieron. El barón Potos dijo que definitivamente estaba buscando nuevos inversores además de ellos. Entonces podía usar esta lista para elegir a quien rescatar o empujar al abismo. Primero, le pregunté a Caelus. ¿Hay alguno de estos inversores que quiera salvar? Bueno, en realidad no. Una respuesta seca. Realmente no parecía existir. Entonces supongo que no había nadie a quien debiera prestar especial atención. Entonces, de repente, surgió una pregunta. ¿Vas a contarle sobre el barco mercante? Bueno, no hay ninguna razón particular para ocultarlo. Sin embargo, no quería dejarlo saber rápidamente. Pero, siempre y cuando tenga el momento adecuado, me hablé a mí misma sin darme cuenta. Caelus me miró con asombro. Me reí. Incluso si hago lo mismo, el efecto depende de cómo acierto en el momento adecuado. Tenía que decirle a Helios que el barco mercante se hundiría. Sin embargo, yo decidía el momento. En el mejor interés de Caelus y yo. El hecho de que el marqués hubiera vuelto a la política tenía dos grandes significados. La primera era que su enfermedad mental se había recuperado y su vida diaria se había restablecido. Y la segunda, inevitablemente, tenía que tener encuentros frecuentes con Helios. Helios era otro grupo que llevó a Caelus a un callejón sin salida. Pero sin ninguna protección, Caelus tenía que enfrentarse a él en esta situación canina. Sin embargo, ¿no había un límite para seguir y proteger a tu persona favorita? Caelus debía confiar en el resto. De lo contrario, se sentiría ofendido por la protección sobreprotectora contra él. Hablé con Caelus que se estaba preparando para ir al Palacio Imperial. Mientras observas el progreso de la historia, transmite esta profecía al príncipe heredero. ¿Profecía? Caelus dejó de intentar atarse la corbata y recogió el sobre que había sacado. Sí, es la amenaza de guerra del reino para la que te has estado preparando. Ah, claro. ¿Es tiempo? Asentí con la cabeza. Verás algunas señales. Debes señalarlas al príncipe heredero sin pasarlas. Obviamente, otros pensarían que el reino estaba enviando tropas para lidiar con las tribus nómadas en la frontera, como siempre había sido. Una vez que se notificara al emperador imperial bajo este pretexto, tenía el efecto de no ser reconocido como una amenaza significativa. Por lo tanto, incluso si se sentía que las tropas enemigas eran más grandes de lo habitual en la frontera, no se haría ninguna preparación especial. Si Caelus tenía que enfrentarse inevitablemente a Helios, sería mejor discutir un evento nacional tan importante. No dejes que hable de sus asuntos personales innecesariamente. Aún así, agregué una palabra a mi propio egoísmo. Si el príncipe heredero trata de hablar de algo personal, simplemente di que no y sal. ¿Puedes hacer eso por tu propia cuenta? Caelus respondió a la ligera. Ya veo, pero no puedo hacer nada si me da órdenes de nuevo. No volvería a hacer eso, ¿verdad? Se lo he dicho antes, así que eso es. Al final, sin embargo, solté mis palabras sin confianza. Francamente, no había razón para no hacerlo de nuevo. Tenía el historial de intentar entrar en la biblioteca secreta. Si respondo apropiadamente, no hay problema. No te preocupes. Caelus respondió con un resoplido. Espero que vuelvas a salvo. Mientras Caelus salía al palacio, recibí una carta de la condesa Erimnis. Y pronto me quedé aturdida.
qué persona tan ridícula. Qué boca más barata tenía el barón Potos. No expresé mi intención de invertir con certeza, pero ya se jactaba aquí y allá de que había decidido invertir en su barco. De hecho, no era una mala manera de hacerlo solo por estrategia de ventas. Para aquellos que necesitaban captar nuevos inversores rápidamente, el hecho de que el marqués y su esposa expresaron su voluntad de invertir en la cena tenía un efecto publicitario en sí mismos. Sin embargo, la persona involucrada no se sentía demasiado bien para que se hablara de ella de esta manera. Están esquilando la oveja antes de tenerla. ¿En serio? Inmediatamente le respondí a Erimis. Gracias por avisarme. Por cierto, ¿sabe algo de los varones? De hecho, en la cena. Ojo por ojo. Diente por diente. Si los varones me vendían de esta manera, podía prender fuego de la misma manera. Difundir las ambiciones ocultas de esos humanos por todo el mundo. Que decirle a Erimis era simple. La familia de los varones intentó llegar al trono y al asiento del marqués con Dioque al frente. Tal vez fuera porque ambas éramos plebeyas y fáciles. ¿Qué suele decir y hacer en las reuniones sociales? Bueno, has tocado a la persona equivocada. ¿Y si le tiraba este cebo a Erimis? Ya podía verlo. Estaba ansiosa por quitarle la boca a sus amigos cercanos. Entonces, escribí otra carta. Esta vez fue para el propio barón Potos. Estoy indescriptiblemente decepcionada por las palabras y acciones apresuradas del barón. Me estás pidiendo que me preocupe por la seguridad. Había tantas personas en el mundo que solo pensaban en sí mismas. Amenacé con retirar mi intención de invertir si los rumores se extendían más y envié esta carta al barón. Uf. Me calmé, abanicándome la cara caliente. Ahora había que pensar en el futuro. A menos que fuera un tonto, el barón se estremecería e intentaría retomar las palabras que pronunció. Al mismo tiempo, intentaría desmentir los rumores de Dioque. Esa era la hosca ambición de Dioque, que le conté hace un rato a través de Erimis. Podría ser útil en alguna parte. Una victoria independiente. Estaba hablando de la familia del barón Potos, que estaba tratando de usarme. Difundí la lista de inversiones en el buque mercante Potos junto con la nota fanática. Con la punta de un bolígrafo, hice tapping de entre los dos y fui de un lado a otro, pensando profundamente. ¿Los inversores o los que no invirtieron? La marquesa Estia, que pensó que había invertido, pero no lo hizo. Puse algunas palabras clave importantes y las junté aquí y allá, y pronto algo comenzó a captarse débilmente. Oh, si hago esto. Garabateé el escenario brevemente en una nota. Escena 1. El barón de Potos corregía apresuradamente la inversión de la esposa del marqués en su barco mercante. Escena 2. Los posibles inversores que pensaban que yo estaba invirtiendo le dan la espalda. Escena 3. Negocios en problemas. El barón quiere que me intensifique y aplaque a los clientes potenciales. Además, me piden que recopile rumores sobre Dioque. Escena 4. Entonces acepto su pedido condicionalmente. Condiciones. ¿Qué condiciones? Mastiqué la punta de la pluma como ahora tenía un hábito. Ahora, ¿en qué vas a ser útil, barón Potos? En ese momento, hubo una palabra clave que de repente me llamó la atención. Los que no invirtieron. Era el barco mercante de un barón el que estaba a punto de hundirse. Por lo tanto, los inversores perderían mucho dinero tarde o temprano, y aquellos que no invirtieran podrían preservar sus activos. Entonces, ¿qué pasaba si hacías que alguien invirtiera aquí que aún no se había decidido? Ja ja ja. Diana. Me reí con un sonido sombrío. Establecí mis condiciones a favor del barón. Hacer que Diana invirtiera en su barco mercante. Tarareando, tarareé en el cuaderno de notas. Escena 5. Bajo mis términos, el barón atrae a Diana como inversionista. Los detalles necesitaban ser más refinados, pero el escenario aproximado estaba completo. De una escena a 4 escenas, parece que se desarrollará sin problemas y ningún trabajo especial detrás de escena. El problema era la escena 5. El barón Potos y su hija Dioque eran ambiciosos, pero no muy inteligentes. Además, Diana era famosa por no escuchar las palabras de otras personas, aunque muriera.
Por lo tanto, era casi imposible persuadir a Diana por completo con su propio poder. Tenía que hacer un trabajo básico para hacer las cosas más fáciles. ¿Debería ver a Helios después de todo? No era la gran cosa. Un encuentro incómodo con Helios. Pero si querías atrapar al tigre, ¿no deberías ir a su guarida? Saqué un nuevo papel de carta y un sobre. El mismo que le di a Caelus antes. El llamado sobre de solo profecía. Era un papel de carta de alta gama que se usaba solo para dar profecías a Helios. Mi predicción para escribir aquí no era otra que el hundimiento del barco mercante por parte del barón Potos. Era fácil pensar que tenía que ocultarlo para persuadir a Diana de invertir, pero era todo lo contrario. Era mejor usar la psicología de Diana al revés. Helios tenía fe en mis profecías de todos modos. Pero Diana no. La desconfianza de Diana hacia mí debía haber sido muy extrema, ya que había tenido una gran pelea a la hora del té no hace mucho tiempo. Incluso si creía en la profecía hasta cierto punto, si escuchaba esta profecía de boca de Helios, intentaría hacer lo contrario de lo que predije. ¿Por qué? Porque si renunciaba a su inversión, admitiría lo que estaba diciendo. Diana no querría parecer que está renunciando a su inversión debido a mis palabras, incluso si muere pronto. Especialmente para Helios. Diligentemente bromeé con mi pluma. ¿No sirve de nada tratar de estar orgullosa? Completé su sabiduría murmurando. El barco mercante del barón Poto se hundirá. Tarde o temprano, podía haber otra pelea entre marido y mujer. ¿La inversión de Diana? No importaba si realmente sucedía. El punto real era que esto haría que Diana y Helios se distanciaran irrevocablemente. Y eso traía a Diana de vuelta a sus gratos recuerdos de Caelus. Heroína arrogante, Diana. Espero que te arrepientas de nuevo. Quiero que mires hacia atrás con desesperación a quien le debes el andar por el camino fácil. Espero que te des cuenta de lo que fue tirarlo a la basura con frialdad para elegir a Helios y tocar el suelo con retraso. Me molesta tu vida por vivir sin altibajos. Y maldice a tu Dios que te hizo hacer eso. La novela ha terminado ahora. ¿No era el mundo fuera del original un patio de recreo para los fans? Algo así que era perfecto para lectores entusiastas como yo para crear uno secundario. Diana, ¿sabes quién es tu Dios? ¿Crees que él sabe más que yo? Resoplé. Conocer los secretos del mundo creado era verdaderamente un poder tremendo. Usaré este poder solo para la felicidad de Caelus. Para mi favorito abandonado. Capítulo 21. Parte 1. Después de un rato, Caelus, que había ido al palacio, regresó. Salí al porche con el mayordomo y lo saludé. ¿Cómo fue? Pobre de mí. Caelus se veía bien excepto por su tez pálida. Era la primera vez que salía solo sin mí, y fue casi una salida perfecta. El mayordomo se retiró en silencio para que Caelus y yo pudiéramos estar solos. Le agradecí con un guiño y seguí a Caelus a la habitación. ¿Qué dijo el príncipe? Estaba un poco sorprendido. Caelus se hundió en el sofá. Hice preguntas una y otra vez, pero colgué diligentemente su abrigo y devolví la bolsa a su lugar. ¿Algo más sobre la profecía? Dijo que tendría que llamarte en persona para una explicación detallada tarde o temprano. Levantando lentamente la parte superior de su cuerpo, tomó una tetera de la mesa. ¿Él no me reprendió? No hubo ninguna mención de ti. Solo me preguntó, ¿fue por eso que querías volver rápido? Tomé un sorbo del té que me sirvió. Entonces, ¿cómo respondiste? Solo dije que sí. Caelus se rió entre dientes. Como dices, señalé una serie de señales que podría haber pasado por alto, y estaba tranquilo. Bien. ¿Admiraste la perspicacia de Caelus? Esta vez le pregunté que me preocupaba todo el tiempo. El príncipe heredero no volvió a llamarte amigo, ¿verdad? Entonces Caelus puso una mirada amarga. Quería decir algo. Pero no lo dije en voz alta. Estoy segura de que se iba a quejar de que no tenía a nadie con quien abrirse. Ante mi réplica cínica, inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Existe la posibilidad de que sea otra cosa? ¿Qué? Estaba avergonzada por la repentina pregunta. Digo esto porque pienso demasiado sombremente en Helios. Dijo Caelus con su habitual cara seca. Oh.
Me tomó por sorpresa y no pude decir nada. Para ser honesta, creo que conozco tanto a Helios como a Caelus. Pensé que casi entendía la personalidad y el estado de ánimo del personaje mientras leía 9 veces la novela original. Sin embargo, la historia original no describía en detalle cada momento de la vida de Helios o Caelus. Era algo que solo ellos sabían, que vivían directamente en este mundo. Como si él no supiera todo sobre Helios, yo tampoco. Entonces, lo que decía Caelus tenía sentido hasta cierto punto. Puede que tengas razón. Incliné la cabeza. Caelus dejó en silencio la taza de té. Pero me gustaría hablar de otra cosa esta vez. ¿Algo más? Pregunté de nuevo con asombro, ya que era bastante raro que Caelus tuviera algo que decir primero. Su expresión era algo seria. Yo estaba aún más nerviosa. Mi corazón latía como un niño a punto de ser regañado y esperando que su boca se abriera de nuevo. Necesito tomar una siesta primero. Caelus se levantó lentamente y se metió en la cama. Si quieres decirlo, puedes decirlo rápidamente o puedes decirlo más tarde. ¿Dónde aprendiste a estar a gusto así? No sabía por qué, pero era injusto. Pero mi favorito necesitaba dormir bien, así que caminé en silencio para que no escuchara mis pasos. Mientras Caelus suspiraba, regresé a mi habitación y entré en pánico sola. ¿De qué diablos había que hablar? Tenía tanta curiosidad que me estaba volviendo loca porque me moría por saber. Quería quitarle la manta y gritar, ¿ya es hora de dormir? Cuando me sentía inquieta, todo tipo de pensamientos aparecían en mi cabeza. ¿Era un tema de asuntos internos territoriales? ¿Estaba hablando de divorcio? ¿Se enteró de que en realidad no era un profeta? ¿Estaba tratando de decirme que dejara de acosar a Diana y Helios? De todos modos, todo era negativo. Por eso estaba más ansiosa. Tomé una respiración profunda y me recompuse. Sí. No importa lo que sea. Eliminé la ansiedad no provocada con un largo suspiro. No hay necesidad de estar nerviosa. Si Caelus dice que ya no me quiere cerca, es suficiente para irme sin dudarlo. Me decidí desde el principio. No estaba tratando de obtener nada de Caelus. No estaba a su lado porque quería ser amada por mi favorito. Estaba tratando de hacerle vivir. ¿Qué gloria ganaría viviendo con mi parte? Esta ni siquiera era mi casa de todos modos. Mantendré la calma, mantendré la calma. Me tragué el café frío. Mucho tiempo después, Caelus finalmente se despertó de su siesta. Pero cuando se despertó, era casi la hora de la cena. Clarice, la criada, vino y me informó. Señora, el maestro quiere comer con usted. Ya veo. El momento había llegado. Traté de no pensar a propósito en lo que iba a decir. Pasara lo que pasara, no debía asustarme y tenía que mantener la calma con una actitud tranquila. Entré al comedor con el corazón tembloroso. ¿Tuviste un buen descanso? Mi cabeza está bastante clara. Caelus, que llegó aquí primero, respondió casualmente. ¿Era la única que estaba nerviosa? Empecé a comer. Pero, ¿qué era lo que tenías que decir? Eventualmente, no pude evitar mencionarlo primero. Debería resolver esto primero, incluso si estaba tan nerviosa. Caelus sonrió débilmente. Debes haber tenido mucha curiosidad. Eso no es cierto. Su sonrisa creció un poco, como para asegurarme que mi silencio fue interpretado como positivo. No es gran cosa. No te preocupes demasiado. Sí. ¿Qué pasaba con esa sonrisa? Tal vez lo sentía por mí, que estaba tan nerviosa que Caelus finalmente abrió sus gruesos labios lentamente. Sentí algo después de ver a Eli hoy. Fue todo gracias a ti que pude recuperarme hasta este punto. Su rostro se sonrojó con una repentina gratitud. ¿Qué? Yo. ¿Qué pasa, Caelus? Mis ojos se llenan de lágrimas sin razón. Su voz resonó con calma. Es un hecho innegable. Al menos si agarras a todos en esta casa y les preguntas, todos dirán lo mismo. No pude decir nada porque estaba ahogada. De verdad, ¿qué pasa, Caelus? Es una tontería, pero todavía no sé lo que realmente quieres.
Hay tantas cosas que simplemente no se pueden explicar con solo querer ser mi cónyuge. Jaja, qué maravilloso es que te hayas casado. Especialmente para alguien que no tiene nada como yo. Intenté contener las lágrimas y me reí. Pero para el caso, no satisficiste mucho tu propio interés. De hecho, lo que hiciste como marquesa fue todo para mí como resultado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza ante la forma sencilla de hablar. ¿Qué le pasaba? Estaba tratando de decir, paremos y divorciémonos ahora que me he recuperado. Ni siquiera había completado mi venganza todavía. Kaelus, ¿por qué dices esto de repente? Me las arreglé para mantener viva mi sonrisa. Entonces, sus ojos morados de repente se volvieron borrosos. Porque estoy preocupado por ti. ¿Qué? Rápidamente le pregunté a una respuesta que no entendí. Su expresión se oscureció ligeramente. Yo era como tú. Al principio me sorprendió, pero me di cuenta en el momento. Lo que dijo en común fue su dedicación pasada a Diana y mi presente dedicación a él. Kael, eso es. Reflexivamente traté de responder que éramos completamente diferentes. Pero Kaelus negó fuertemente con la cabeza. ¿Quieres decir que es diferente? Pero no. Tú y yo somos iguales. Su voz estaba tan determinada que no pude discutir con ella de nuevo, así que me callé. Una mesa tranquila. No quiero que hagas eso. ¿Qué quieres decir? Pregunté internamente. Espero que no te esfuerces por mí sin preguntar. Aunque ahora parezca nada, al final quedará como una enfermedad del corazón. En lo que a mí respecta, escuchándolo ahora. Solo quería romperme en llanto. Pensé que estaba feliz solo de dárselo. De todos modos, la elección depende de ella, así que estaba lo suficientemente agradecido por haberla ayudado. Pero no lo estaba. Gente, lo quieren inconscientemente. Gente, lo quieren inconscientemente. ¿Esperas que regrese tanto como diste? Lo escuché en silencio. No me atreví a hablar porque sentí ganas de llorar en ese momento cuando abrí la boca. Estoy seguro de que no te importa ahora. Quieres negarlo. Pero tienes que admitirlo. Algún día, puedes decepcionarte y colapsar porque no puedes recibir la recompensa que me diste. Él no lo sabía. Lo que me estaba devolviendo ahora. Me sequé las lágrimas con la punta de mis dedos. Kaelus, lo diré claramente. Me han devuelto la fortuna solo porque te mantienes vivo y no mueres. Hestia. Lo que quieres de Diana y lo que quiero de ti es completamente diferente. No te preocupes por eso. No me voy a derrumbar. Las lágrimas nublaron mis ojos y no pude comer. Salí del comedor. Regresé a la habitación como si estuviera huyendo. Oh. Para evitar los sollozos, me mordí los labios con fuerza y contuve el sonido para que no se filtrara. Reprimí mi grito. Estoy molesta. Estoy molesta. Hace frío. ¿Por qué pretendías entenderme? ¿Sabes cómo me siento? Definitivamente no estoy tratando de tratar a Kaelus como lo hizo con Diana en el pasado. De verdad espero que Kaelus esté tan feliz que no haya nada más que explicar. No me presupongo en su felicidad. Para ponerlo más extremo, incluso si Kaelus se divorcia de mí y se vuelve a casar con Diana, estoy dispuesta a apoyarlo mientras sea feliz. Incluso si me maldice por ser una pusilánime, si eso significa que quiere vivir con la mujer que ama de todos modos, puedo enviarle mi bendición para hacerlo. Kaelus, tonto. Entonces, la conclusión de lo que dijo era, después de todo, que no debería vivir más para él. Estaba preocupado por mí, estaba preocupado por perder toda mi motivación por estar decepcionado como yo. Por eso quieres que viva tranquila, eso es lo que quieres decir. No es nada más lo que me hace llorar. Es porque te preocupas por mí innecesariamente. Es demasiado cuidar de ti mismo, así que, ¿por qué te preocupas por mí? No sé cómo seré dentro de un año, pero hay una venganza que no puedo hacer a menos que sea ahora, entonces, ¿por qué me detienes? No me importaba en absoluto si Kaelus no conocía mi afecto. Pero no esperaba este tipo de respuesta. Oh. No tengas pena por mí, no estés agradecido. No hay nada que temer de ser como tú, Kaelus. Porque no soy como tú. No tengo sentimientos persistentes en este mundo. Excepto por ti, Kael.
Decirme que termine con este fanatismo no era un consejo para mí, que vivía en la alegría de avivar a mi favorito. Eso significaba negar mi presente. Eso ha sido todo por hoy, gracias por ver hasta el final, nos leemos en el siguiente video, chao.